a compartir la palabra de Dios. Quiero, antes de esto, que me acompañe en una oración. Quiero que el Señor hoy día se derrame en nuestras vidas, que Él nos hable, que no sea yo. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Señor, en este día, Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Señor. Señor, habla a tu pueblo, Señor, como lo has hablado conmigo, lo has hablado con los líderes, como lo has hecho, Señor, innumerables veces, y nosotros todavía a veces no entendemos ciertos temas. Señor, háblanos. Y pedimos que tú te glorifiques, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy día quiero compartir el dar actitud de un cristiano maduro. Algunos decían, el pastor va a hablar de solamente lo económico. Pero es más que eso, querido hermano. Yo hoy día quiero permitirme contarles mi testimonio, una parte de lo cual yo viví. Yo vengo de una familia muy pobre. No pobre porque naciéramos, sino porque mi padre fue muy despreocupado. Un hombre con hábitos de alcoholismo. A él no le podía faltar para sus amigos, pero para la casa sí. Entonces me crié en un contexto muy precario. Yo siempre esto lo cuento, cuando mi esposa me conoció, yo tenía un puro par de pantalones. Hoy día el Señor me ha bendecido, tengo dos. ¿Ah? Me bendijo el doble. Y la verdad es que cuando nos acercamos a Cristo, una de las luchas que tuvimos fue precisamente esta: el dar a Dios. Y no solamente hablo de lo económico, hablo también de mi tiempo, de mi vida, y también de lo económico, ¿no es cierto? Y fue un tema que marcó mi vida, porque ante la necesidad siempre yo esperaba que me dieran, nunca que yo diera. Y cuando me convertí a Cristo y entendí este principio de mejores dar, saben, queridos hermanos, que tuve luchas. Tuve muchas luchas, y Soledad sabe que no miento. Para darle mi tiempo a Dios, para entregarle mis recursos a Dios, para darle mi diezmo a Dios, fue una lucha. Y hoy día quiero hablarles desde el corazón, de decirles que sí se puede, querido hermano. Y que Dios, no creo en la teología de la prosperidad. Creo que la teología de la prosperidad es del demonio, porque ellos parten de la base de que la prosperidad solamente es de lo económico. Debería llamarse no de la prosperidad, sino del dinero. ¿Ya? Yo creo en la prosperidad de Dios, pero cuando tú ejerces un principio básico en la Biblia, que es el dar. Y el texto está ahí en el libro de Lucas, que dice en la versión, la hermana le dio otra versión, pero no importa. Pero no lo vuelva a hacer. No, está bien, ella es libre de poner la versión que ella quiera. Sí, está bien. En Lucas 6, 38, 40 dice, en la Nueva Traducción Viviente: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Principio bíblico, hermanos, vayan tomando cuenta. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Desbordante, derramado sobre el regazo. La cantidad que den, me gustó esta versión, dice, determinará la cantidad que recibirán a cambio. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Imposible. ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a sus maestros, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Quise poner la última parte porque habla del crecimiento cristiano. Nosotros, queridos hermanos, hay temas que por años hemos eludido en la iglesia y no podemos tocarlo, o a veces tenemos percepción equivocada de darle a Dios. Y yo créeme que les entiendo. Les entiendo, porque ha habido un abuso de personas que un día van a dar que dar cuenta delante del Señor. Pero eso no es motivo para que la iglesia no deje de dar a la obra de Cristo. Y en esto quiero ser muy temeroso, querido hermano. Mi intención, más que pegar un palo,
es decir, caminemos juntos en esta nueva revelación de Dios. Porque a mí se me fue revelado un día. Yo siempre tenía ese tema de conflicto de que siempre le doy mi tiempo a media, siempre siempre le daba todo lo que tenía a media al Señor. Pero Dios trabajó. Y hay que hacerse la pregunta, querido hermano, que es sumamente válida. ¿Por qué a los cristianos les cuesta dar a la iglesia? ¿Por qué? Y a veces, querido hermano, ha sido evidentemente porque ha habido un mal testimonio con respecto al dar. Pero insisto, esto no te debe afectar porque el que te llamó fue el Señor Jesucristo. Entonces, querido hermano, a veces la dificultad radica en la lucha interna por priorizar lo material sobre los compromisos espirituales. El no querer soltar el tiempo, el servicio, el dinero a Dios. Lo segundo, querido hermano, es que a veces puede haber una falta de fe en la promesa bíblica de que Dios suplirá sus necesidades si lo honras con su finanza y su tiempo y su servicio. El principio de la reciprocidad es evidente en la frase «dad y se os dará». Este concepto no es único del cristianismo, es una verdad universal encontrada en muchas culturas y filosofías. Sin embargo, en el contexto de la enseñanza de Jesús adquiere un significado más profundo y más espiritual. Querido hermano, muchas veces nosotros nos damos la obra también porque hay que ser honestos, porque hay una carga percibida. Es una mala carga percibida. Si el diezmo se presenta de manera legalista o con amenazas de maldición, o si tú no tienes derecho a voz ni voto porque no diezma, querido hermano, estamos malentendiendo el principio y el concepto de dar. ¿Ya? Porque la verdad que es un acto, querido hermano, el dar a Dios en todo, en tu tiempo, en tu finanza, en todo, es un acto de adoración. Nunca debe olvidarlo, de gratitud y apoyo a la obra de Dios. Se convierte en una carga y no en un gozo. Fíjense ustedes, querido hermano, que la semana pasada nos juntamos porque el Señor habla también a nuestras vidas. Me junté con la tesorera, me junté con nuestra hermana Luz, que ella es contador auditor y humilde pastor. Porque nosotros se nos pidió, querido hermano, que esto ya viene hace años y no se había hecho, que todas las iglesias de la alianza tienen que tener un presupuesto anual. ¿Sabían eso, no? Y yo decía, pero pastor, ¿cómo? En el fondo nos están diciendo, mira, la iglesia tiene ciertas entradas que tenemos que encasillar en los gastos que tenemos anualmente. Y por Dios que nos costó, ¿no es cierto, hermana Luz? Bajar algunos gastos, querido hermano. Y ¿sabe lo que más me llamó la atención? Fue la conversación que tuvimos. Yo, por principio, hermano, yo no reviso quién diezma o no diezma, por un principio de sanidad como pastor. Pero como pastor también es mi deber decirles, queridos hermanos, que ustedes tienen que dar a Dios lo que es de Dios. Y me di cuenta que algo que me llamó mucho la atención nuestra hermana. Tenemos una membresía de 160 miembros, menos de la mitad diezma constantemente al Señor. Ahora yo digo, yo podría no predicar este tema porque la verdad es que mientras me den mi sueldo y todo, hasta ahora hemos andado bien. Es que no pasa por el dinero, querido hermano, pasa porque tú tienes que entender, y yo como pastor es mi deber entender y decirte que hay algo que no está funcionando. Y me decía la hermana, mire, menos de la mitad diezma. Y hay un grupo importante que diezma esporádicamente. Y yo ahí me quise detener. ¿Por qué esporádicamente? Hicimos un análisis, ¿no es cierto?, con nuestra hermana Luz y me decía algo que yo me quedo dando vuelta y decía, pastor, lo que pasa es que esto tiene que revelarse a nuestra vida. Porque todos tenemos nuestras luchas. Yo las tuve, hermano. Y a mí me costaba soltar las lucas. Y es más, debo reconocer que muchas veces no entregaba lo que al Señor le correspondía. Para vergüenza mía, se los digo. Pero cuando vino esa revelación, querido hermano, fui libertado de todas esas cosas. ¿Por qué, querido hermano?
porque yo desde entonces diezmo fielmente al Señor. Y uno dice, bueno, pastor, ¿usted no diezma? Sí, hermano, yo diezmo al Señor. Y lo primero cuando recibo, yo aparto mi diezmo al Señor. Pero es fácil decirlo, pero pasaron muchos procesos en mi vida, en los cuales yo retuve la bendición del Señor, y debo reconocerlo. Y el Señor prospera, querido hermano. Tomé la decisión de dejar Correos de Chile, donde tenía ingresos importantes, y me vine por fe, no sabiendo cuánto iba a ganar. Pero le creí al Señor y puse mis finanzas en las manos del Señor. Y cuando ya se nos estaba acabando el dinero, cuando nos vinimos para acá, un día llegaron los hermanos con una ofrenda de alimentos. Entonces, querido hermano, este principio yo lo he experimentado en mi vida. No es algo que sea desconocido. No es algo que yo no haya tenido mis luchas, querido hermano. Sí las he tenido. Pero, querido hermano, yo quiero en serio, y te lo digo sin el ánimo, no me interesa la cantidad que diezme, no me interesa nada. Mi interés es que tú seas prosperado en las cosas del Señor. Que no te falte nada. Y fíjate que la palabra de Dios hay un principio que dice, den y recibirán. Nosotros no lo hacemos, querido hermano, entendiendo decir, oye, no lo hacemos para que Dios me dé. No, lo hacemos porque es un acto de adoración y obediencia a Dios. Ahora, a todos nos ha tocado pasar momentos de dificultad económica. Yo vengo, como les dije, de una familia, un entorno muy precario. Pero, querido hermano, cuando este principio fue revelado en mi vida, cuando ya dejé de decir, oye, ya para con esto, que un día diezma, otro día no diezma, para con eso, el Señor hasta ahora nunca me ha faltado. Y en cosas que de pronto yo digo, Señor, no tengo dinero, pero tú lo vas a hacer. Y Dios ha abierto puertas, querido hermano. Y me emociono porque el pastor que está delante de ustedes vivió estos procesos. Y entendí. Y yo quiero como pastor que ustedes sean prosperados. La palabra dar en la Biblia, querido hermano, tiene raíces en hebreo que significa Natán y en el griego didomi, y que significa entregar, ofrecer, conceder. Lo primero, querido hermano, es que tenemos que entregar a Dios. Siempre. No te desanimes. Dios mira tu corazón. Ofrece al Señor. Y este pastor nunca te va a decir, mira, tú, hermano, no te voy a limitar porque diga, mira, aquí está la lista de miembros, tú no eres, no, te atrasaste en un diezmo, no puedes. No, querido hermano. Yo no soy así. Yo parto por la premisa que yo como cristiano tengo que entregar a Dios de lo que Él ha dado. Hay hermanos que muchas veces ni siquiera, querido hermano, preparan su ofrenda. Ni siquiera preparan su ofrenda. Ni hablar del diezmo, querido. Ni hablar del servicio, su tiempo. Porque hoy día yo quiero hablar del dar. En todo aspecto. Lo segundo es ofrecer a Dios. Es un acto tuyo hacia Dios. Y lo tercero es conceder. Es decirle, Señor, concédeme ser parte del servicio a tu casa. Querido hermano, todo esto no es solamente en lo material, sino también en el reflejo del carácter generoso de Dios hacia su pueblo. ¿Ya? Se usa más de 1000 veces en la Escritura a menudo este término regalar, concesión, más de 1000 veces en la Biblia. Puede usarla de múltiples maneras, pero siempre con una connotación de generosidad. Estas palabras resuenan profundamente, nos animan a adoptar un estilo de vida generoso que refleje la abundante gracia y misericordia de Dios en tu vida y en mi vida. En el fondo, este versículo nos enseña el poder transformador de la generosidad. También subraya que dar no es solo un acto transaccional. Por el contrario,
refleja un acto de fe, confianza, provisión en Dios y adoración a Dios. Nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. Es un pecado pensar que tú te puedes presentar delante del Señor con las manos vacías. ¿Sabes por qué? Porque estás diciendo, Dios nunca me ha bendecido. Así que aquí estoy, mira, no tengo nada. ¿Dios nunca te ha bendecido, hermano? ¿Dios no te ha prosperado? A mí me ha prosperado el Señor. Entonces, querido hermano, también subraya que dar, no es como les dije, no es una mentalidad marcada por el materialismo y la mentalidad de egoísmo y tacaña con que hoy día vemos en la sociedad. Algunos dicen, oye, ¿en serio que tú das? ¿Y dais el tiempo a la iglesia? Pero ellos lo dan a la cantina, lo dan al sexo, a la pornografía, pero eso no es pecado. Pero para darlo delante del Señor siempre te cuestionan. Queridos hermanos, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Los cristianos se nos anima a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y confiar en la promesa divina de la provisión. Este versículo subraya la interconexión entre la fe y la generosidad. Nos recuerda que los actos de generosidad no solo bendicen a los demás, sino también enriquecen nuestro camino espiritual. Y yo quiero que todos sean partícipes. Todos. Y aquí, por eso que no solamente hablo de dinero, hablo de vida de servicio, entrega, generosidad. Generosidad. Fíjate que es interesante, querido hermano, y con esto quiero hablar un poquito. Dice que es interesante, querido hermano, que la versión de Lucas es en la misma parte que está en el sermón de la montaña. La versión de Lucas no es como el sermón de la montaña de Mateo. Lucas recoge a Jesús pronunciando este sermón en un lugar llano. ¿Por qué? Porque Mateo siempre presenta a Dios en el sermón del monte porque conectado con lo espiritual, con la montaña, con la presencia de Dios. En cambio, Lucas tiene una mentalidad de decir, esto es inherente a la iglesia, al pueblo de Dios. Y por eso pone esta cita bíblica en el sermón del llano. Y esto, querido hermano, lo hace con el propósito, porque el llano, esto sirve de modelo para la vida cristiana. El llano es la vida de comunidad de fe. Hace hincapié en la igualdad de todos. Cuando él le dice el sermón, ahí aparece Jesús, todos están sentados iguales. En nuestra igualdad, en que Dios está mostrando que todos somos partícipes de las bendiciones de Dios. Pero hoy día, una vez me llamó la atención las palabras del presidente nacional de nuestra iglesia. Decía, miren, si al menos cada iglesia diezmaran, el 50% de los miembros diezmaran, nosotros tendríamos muchos más proyectos para la iglesia local, para las misiones, para muchas cosas. ¿Qué no quise decir? La realidad es que menos de la mitad diezma. Y la pregunta, digo yo, ¿por qué, querido hermano? Puedes acusarme de materialista, de lo que tú quieras, pero yo te voy a hablar lo que la palabra de Dios dice. Y yo quiero más que tú seas prosperado, que tú seas bendecido. La igualdad de todos, querido hermano, el hincapié del sermón del llano, es decir, todos tenemos la misma manera de contribuir a la iglesia, pero hay pocos que llevan el peso. Y llevan el peso de este pastor. Porque, querido hermano, cuando yo dejé Santiago, me vine y yo sé, querido hermano, y estoy consciente que a la iglesia yo le salgo caro. Pero también eso me motiva a decir, todos los días me levanto y trabajo en la obra de Dios. Y me gano mis porotitos, querido hermano. Porque soy consciente que muchos hacen esfuerzo por sostenerme en la obra de Dios. Pero hay iglesias, querido hermano, que no son capaces de sostener al siervo. ¿Y tú crees que Dios va a pasar por alto eso? Si no te gusta, a lo mejor vas a poder irte a otra iglesia y todo. Pero el principio no cambia, querido hermano. El principio es que la visión es que Dios te hace partícipe de este sermón de la llanura. Te hace partícipe de servir. Ahora, querido hermano,
No, si tú mantienes esa actitud, yo ningún problema, ¿ya? Pero quiero que crezca la obra del Señor. Quiero que crezca, lo haga. Mire, querido hermano, inconstante no puede ser. Por ahí hablamos, y esto pasa en toda la iglesia, cuando tenemos acción de gracia, la famosa promesa. Y ustedes saben que en la iglesia, cuando algunos prometen, no lo cumplen. Yo te pido, hermano, que mejor no lo hagas. No lo hagas. Si no tienes, gloria al Señor, Dios te va a bendecir. Una vez un hermano que me acercó me dijo, pastor, yo este otro mes voy a quedar sin trabajo, así que veo difícil que pueda diezmar. Pero me gustó esa actitud de él. Vino hacia mí y me dijo, pastor, para que te des consideración. Obvio, si yo no ando diciendo, oye, a ver, vamos a elegir tanto, mínimo 6 meses digamos, de diezmar. Querido hermano, yo creo que va más allá. Va más allá. Se turnan para venir para acá. ¿Ya? Entonces, quiero decirte que hay un principio bíblico que es así. La cantidad que den determina lo que recibirán. Es un principio. Según la enseñanza de algunos rabinos, esta es una enseñanza de algunos rabinos, en tiempo de Jesús, Dios tenía 2 medidas que Él usaba para juzgar a las personas. Una de ellas era una medida de justicia, lo que era justo, y la otra medida de misericordia. Sea cual sea la medida que Dios está obrando en tu vida, úsala bien hacia la iglesia y hacia los demás. Bendice a otro. El dar en la Biblia, querido hermano, es un don y un acto voluntario y alegre. Cuando hablamos de don, no estamos pensando que son los dones de Gálatas, que Pablo dice, procuren los mejores dones. Ahora, en la iglesia hay muchos dones, no todos tienen los dones, pero este don tiene que estar en la iglesia de Cristo. El dar es un don y un acto voluntario y alegre de generosidad que surge del amor de Dios y se manifiesta en la disposición de compartir recursos para satisfacer las necesidades de otros y apoyar la obra de Dios. Es un don para la iglesia, para bendecir a otros. Es un acto espiritual. Me está traduciendo esta a partir de recursos con alegría y generosidad, ya sea de dinero, tiempo o bienes. Oye, pastor, siempre vamos, yo dije, hermano, ojalá que cuando vengamos a orar, venga el doble de los hermanos que siempre vienen. Adivinen cuántos llegaron, los mismos. Entonces yo digo, como pastor, ¿ustedes están entendiendo el mensaje? Que hay que hacer cambios en nuestra vida, que tenemos que consagrarnos, que los tiempos son difíciles, donde tenemos que poner toda nuestra voluntad, nuestros recursos en la obra de Cristo. El don espiritual, querido hermano, es dar con generosidad. Fíjese usted que el texto, el don es un acto voluntario que uno desea y que se alegra y que Dios tenemos que darlo con generosidad. En el libro de 2 Corintios 9, 6, 8, nueva traducción viviente, dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir, mira qué interesante, porque es algo que te tiene que nacer. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto da. Y no den de mala gana ni bajo presión. Por favor, no, que el pastor me va a decir, no, querido hermano, yo no sé cuántos diezman en la iglesia, lo único es los que sirven también. Entonces, querido hermano, en ninguna parte de la Escritura indica que solo las personas con el don espiritual de dar son los que deben apoyar un ministerio. Desde el inicio de la iglesia, la entrega de dones financieros y otros dones físicos han sido parte del sentido de la unidad que Dios quiere para su cuerpo. Queridos hermanos, la palabra de Dios
Nos dice que en 1 Corintios 12:4 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. ¿Ya? Los dones espirituales son dados y potenciados por el Espíritu Santo. Cuando hay hermanos generosos, aquí hay hermanos muy generosos, queridos hermanos. Hermanos que nunca dejan de diezmar a la obra, que apoyan a la misionera, que siempre están apoyando al necesitado. Y yo digo gloria a Dios porque ellos están extendiendo y su campo que han cosechado es inmenso, porque dan, siempre están dando. Y nunca es un problema. Y cuando yo, querido hermano, tenía mucha necesidad, me acuerdo que una vez un hermano me dio un saludo y yo ese tiempo me iba a bautizar y no tenía para ir al bautismo con mi familia. Y él me dio la mano y puso un dinero. Y yo la verdad que ahí sentí, se me arrumbó todo mi orgullo, todo, y dije, realmente, Señor, tú sustenta y debemos vivir por fe. Y ese hermano me bendijo. Para que yo, ahora que el Señor me ha bendecido, pueda bendecir a otros. No ser egoísta, querido hermano. Entonces, querido, lo que pasa es que muchos cristianos no dan, porque son inconstantes. Y la palabra de Dios nos llama a que seamos fieles. ¿Me van entendiendo la diferencia? La Biblia, los cristianos, ¿hay cristianos inconstantes en la iglesia? Sí. Pero Dios nos llama a ser cristianos fieles. Entonces, ¿por qué, querido hermano? La inconsistencia en el dar es con frecuencia un síntoma de problemas espirituales o de mayordomía más profundo, más que un simple falla de memoria. Oh, es que yo no lo hice, más que eso. Yo te animo, querido hermano, si tú eres inconstante en el dar a Dios, haz una pausa y desafíate en el nombre del Señor y da a Dios lo que es de Dios. Al César siempre le damos lo del César. Nunca faltamos al trabajo, llegamos temprano, servimos y podemos hacer más cosas, pero en la iglesia como que somos más reducidos. Y bueno, ya me levanto el lunes a viernes, el domingo que llegue tarde a la iglesia, ¿cuál es el problema? Querido hermano, nuestra mayordomía tiene que ser importante. Cuando hay una inconsistencia en el dar, en el servir, es un problema espiritual. Y es lo que yo le decía antes que hablábamos con nuestra hermana, que yo, cuando la hermana me hablaba de esto, decía, ¿por qué a veces tenemos que pedir cosas? ¿Por qué tenemos que hacer una ofrenda especial? ¿Por qué esto? Precisamente por la gente que tiene que hacer las cosas y no las hace, pues, hermano. Y de eso reflexionaba yo, decía, tiene toda la razón. Entonces los cristianos, queridos inconstantes, es un problema espiritual. Es un problema, querido hermano, de inconstancia se desarrolla cuando un cristiano se convierte en una persona de doble ánimo en el área financiera, es decir, que duda y titubea entre servir a Dios, a la riqueza, tal como se describe en Santiago 1:8 cuando dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros no debemos ser solamente, dice uno, no, que yo en la fe no soy doble ánimo, pero tienes que poner toda tu vida delante del Señor, y menos ser de doble ánimo en el dar. ¿Sabes por qué? No es porque yo, repito, no es porque tengas temor al pastor que te diga algo, no, olvídate, yo nunca te voy a decir nada, nunca. Es por entregarle al Señor. Ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Esto lo han entendido el pueblo judío, ¿eh? El pueblo judío económicamente, ¿han visto alguna vez a un judío pobre? ¿Y saben por qué? Porque ellos tienen el concepto de dar a Dios. Ellos, todo de todo su ingreso, ellos dan a la sinagoga. De hecho, yo conocí una chica judía que ella cobraba. Decía, yo voy creo que en ese tiempo era Ripley, yo voy a todas esas tiendas donde yo tenía idea que eran judíos. ¿Y qué hacen? No, yo llego, le digo, hola, vengo a la sinagoga, pum, ahí está su cheque, hasta luego. Y nosotros toda la vida pasamos motivando a los hermanos, den a la iglesia, que sea una buena ofrenda, que sea una buena acción de gracia. Querido hermano, nuestras acciones de gracia no han sido tan buenas.
¿Saben lo que hicimos para aumentar el trabajo? Porque queremos construir arriba, hemos tenido que poner el dinero en fondos mutuos. Y así todo nos alcanzamos todavía a llegar a los 4 millones. De un año completo que hemos estado ahorrando, no hemos alcanzado a los 4 millones. Entonces, querido hermano, es generosidad, es creerle al Señor. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Y quiero hablar un poquito de esto, sobre las causas relacionadas con la mala mayordomía. Y lo primero, querido hermano, que hay que ser honesto, es que a veces los hermanos no han dejado su vida delante del Señor y hay un amor al dinero. Esto se llama codicia, avaricia. Jesús dijo que no se puede servir a dos señores, Dios y la riqueza, en Mateo 6:24. Cuando el amor o la preocupación excesiva por el dinero se instalan, se convierte en una idolatría. El corazón no quiere desprenderse de lo que ve con su seguridad y dice, yo con esto vivo. Pero vivo sí, con esto, pero no dando el diezmo. Entonces con eso no vives. Tienes que creerle al Señor. Y entonces, causas relacionadas con la mala mayordomía, amor al dinero. Lo segundo, querido hermano, falta de planificación. La inconsistencia se agrava cuando el cristiano vive al día sin un presupuesto o plan financiero y gasto más de lo que yo gano. Yo esto también lo viví, querido hermano. Cuando yo era funcionario público, a mí me llegaban todos los días sin pedirlos tarjetas. Y llegó un punto que me sentí tan agobiado, debía tanto y el dinero, que tomé una decisión y rompí todas las tarjetas. Dejé una sola. En caso de emergencia, y hasta el día de hoy mantengo esa práctica. Pero estuve muy encanillado. Y cuando el Señor me llamó al ministerio, ¿sabes lo primero que me dijo? Ordena tu casa. Tenía 6 meses de... ¿Te acuerdas, Soledad? 6 meses de dividendo que debía. Una vez me tiraron un papel de estos de judiciales. Fue terrible, querido. Más encima estaba estudiando y tenía que pagar el seminario. Pero, querido hermano, le creímos con mi esposa, cerramos los ojos, hicimos tira todo eso y empezamos a vivir con menos. Planificación, querido hermano, no gastes más de lo que tú ganas, vive tu realidad. Con mi esposa a veces decimos, a veces solamente le digo, mira, a veces puedo, hay veces que no puedo. Y también, querido hermano, fíjate tú, también nos damos ciertos gustitos cuando se puede. Cuando llega la platita extra, nos damos nuestros gustitos. Pero cuando hay que apretarse, nos apretamos y solamente dice, bueno, yo voy a ver qué hago con la comida, a lo mejor le echaré más agua a los porotos, algo haré, pero no apretamos. Entonces, querido hermano, la falta de planificación. Usted como cristiano no puede vivir endeudado. Hay hermanos, miren, los grandes problemas que yo he tenido como pastor y he visto en los matrimonios, sobre todo jóvenes, es que de pronto me dicen, ¿sabe, pastor? Mi esposo no le veo el sueldo porque paga 1, 2, y nunca hemos visto esa plata. Que tiene un préstamo en la caja de compensación, que tiene un préstamo aquí, que tiene un préstamo allá. Bueno, y Dios nos llama a vivir por fe. Mala administración, mala planificación. Ojo con eso, querido hermano. Lo tercero es una falta de confianza o fe. Hay una duda subyacente de que Dios será fiel al proveer si uno da generosamente. Querido hermano, Malaquías 3:10 dice, la persona no se atreve, Malaquías dice, pruébeme en esto. O sea, Dios está desafiando a través del profeta Malaquías, decir, pruébeme en esto. ¿Acaso yo no abriré las puertas, las ventanas de los cielos y daré sobre usted hasta que sobreabunde? ¿Pero qué dice el Señor? Hay que vivirla, hay que soportar, hay que atreverse a probar a Dios. Y si de pronto no tienes, yo te animo, siempre sé constante y da al Señor, porque el Señor siempre va a sacar de uno u otro lado y te va a bendecir. Y eso es vivir por fe, querido hermano.
¿O tú crees que vivir por fe solamente no tiene ningún problema? La iglesia tiene que ser llamada a vivir por fe, pero no dejar lo que es importante para Dios. Yo sé, querido hermano, sobre todo a los varones este tema es sensible, porque a veces son los que administran el dinero y todo. Pero ¿sabes qué, querido hermano? Te animo a que hagan lo que el Señor también habló conmigo. Yo dije en mi corazón, ya no le voy a robar más al Señor. Y no porque el Señor me vaya a castigar, porque así, siempre uno da por temor, sino porque yo estoy faltando al Señor. Yo le estoy faltando a Dios. Y saben, querido hermano, de que hemos aplicado eso, nunca nos ha faltado. Nunca. Nunca, querido hermano. Y testimonios tenemos por montones. Si quieren un día lo invito a mi casa y hablamos con mi esposa. Los testimonios que hemos tenido de cómo Dios ha provisto. Y yo sé que muchos hermanos también. Entonces tenemos que tener esa fe. Esa fe de decir, Señor, mira, yo sé que tengo cosas que debo, pero voy a priorizar esto y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Él va a orar. Y lo cuarto, que eso es lo más importante, querido hermano, es dar sin adoración. Qué terrible, querido hermano. Adora al Señor. Dice, Señor, mira de esto. Por eso que no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la bendición, la actitud. Señor, mira, de lo que tú me diste, yo te traigo. ¿Saben, querido hermano? Y esto pasa en toda la iglesia. Y yo no lo comparto. Por ejemplo, el otro día hablamos con Julietita, bueno, lo hemos hablado también, que enero y febrero, ahí ven cómo son los tiempos. Porque vacaciones. Y salimos de vacaciones con la plata del Señor. ¿Y qué hacemos en marzo? Pero eso tampoco es válido, querido hermano. Sí, sé honesto delante del Señor. Por eso te digo, hermano, si vas a ser inconstante, yo en serio te lo digo como pastor y en el amor del Señor, para hasta que llegue un punto en que digas, yo ahora puedo ser constante en la iglesia. Lo otro, querido hermano, a veces todavía se están algunos pegándose cabezazos si el diezmo es bíblico o no es bíblico, si el diezmo aparece en el Nuevo Testamento, en el Antiguo. Querido hermano, la pregunta más trascendental de eso es, ¿te has empobrecido dándole al Señor? La gente a veces usa esos temas, ¿sabes por qué? Porque hablan de su propio egoísmo. Pero nunca sea diezmo. Nosotros como alianza creemos los diezmos. Y nos financiamos por tres ingresos que tiene la iglesia. La ofrenda, los diezmos y las acciones de casa. No tenemos más. ¿Me entienden? Entonces, pero lo que dé es dar un acto de agradecimiento al Señor. Entre tú y Dios. Por eso que te digo que la cantidad no importa, pero entre tú y Dios haz un acto. Cuando no se entiende el dar como un acto de adoración y reconocimiento de que Dios es dueño de todo, se convierte en una simple pago o donación social. Aquí está, una vez un hermano dijo, yo quiero saber qué hacen con mis diezmos. ¿Con tus diezmos? ¿No son los diezmos del Señor? No, pero él dijo, yo quiero saber qué hacen con mis diezmos. No entendiste nada. Otra hermana decía, pastor, di tantos años en una iglesia y el pastor cayó en pecado y todo, y pucha, me arrepiento. Y yo le dije, oye, para. ¿Todo eso se lo diste al varón? Se lo diste al Señor. A Dios. Dios te ha prosperado por la fidelidad. Entonces, démoslo como un acto de adoración. Yo sé que ahora es medio impersonal, que uno siempre hace la transferencia a nuestra hermana Julieta, pero antes de dar esa transferencia tiene un acto de adoración. Tiene un acto de adoración. Yo ahí me pongo, cuando recibo mi sueldo, ya ahí lo primero que empiezo a hacer transferencias como loco. Y esto yo lo digo no porque lo practique, sino que el Señor me ha hablado, que cuando entregue mi diezmo a la Iglesia Nacional, lo haga primero con un acto de adoración, aunque sea una transferencia, un acto de adoración delante del Señor. Porque saben, querido hermano, que cuando tú das, el dar con amor produce constancia en nuestra vida. Fíjate tú que lo primero es que fijar la actitud.
Cuando tú eres constante, fija una actitud. ¿Cuál es? Mi compromiso delante del Señor. Mi compromiso. Propuesta del corazón. Cuando uno fija una actitud, una propuesta del corazón, antes de pensar en el monto, ore y decida con qué actitud dará a Dios. Porque yo no sé si tú das el diezmo o no lo das, pero lo importante es tu actitud, cómo lo das delante del Señor. ¿No es cierto? Lo segundo, hacerlo prioridad. La palabra de Dios usa un término que se llama primicias. ¿Lo han escuchado, no? ¿Y qué es lo que es el término primicia? Lo primero. Hazlo por primicia. Yo tenía un hermano, en ese tiempo no había transferencia, siempre lo cuento, pero es verdad, que él cuando entregaba su diezmo planchaba hasta los billetes. Y yo una vez lo mismo, estaba en la... y los dejaba, decía, no, porque yo no voy a dar, y lo preparaba, y estaba bien en su concepto, ¿no es cierto? Pero los hermanos que transfieren, oren delante del Señor y digan, Señor, aquí está, te doy de lo que tú me has dado, hagan con adoración, hagan una prioridad, honra a Dios dando primero, no esperes a ver cuánto sobra. Incluye el dar en sus propuestas como una línea fija antes de sus propios gastos. Querido hermano, ahí está, perdón. Lo tercero es que hacerlo proporcional. ¿Qué significa esto? De conforme a lo que hayas prosperado. Yo sé que aquí hay hermanos que tienen negocio y todo, uno dice, no puedo llevar todo lo del ingreso, pero tú vives con una cierta cantidad, ¿no es cierto? Entrégala al Señor, dale a Dios, y Dios te va a bendecir. Y por eso, querido hermano, no quiero que esto se transforme en un tema solamente de dinero, sino del dar a Dios, de que yo quiero que seas bendecido. Yo descubrí esto con dolor muchas veces, porque yo era muy egoísta, querido hermano. Mi esposa era todo lo contrario, a veces teníamos medias peleas. Me regaló hasta el vestido de novio. Eso nunca se lo perdoné. Pero de pronto yo decía, oye, podríamos vender esto, porque me compró algo nuevo. Y mi esposa me decía, no, siempre tenemos que bendecir a los demás. Y yo, egoísta, decía, claro, a mí me cuesta, pues a ti no te cuesta nada. Egoísta, querido hermano. El Señor se reveló a mi vida. Entonces, hacerlo proporcional. ¿Ya? Algunos todavía están diciendo, bueno, pastor, el total líquido, el total APR. Algunos, los hermanos jubilados dicen, bueno, yo doy de la jubilación completa. Da como proponga en tu corazón. ¿Ya? Y hazlo con integridad. Hazlo proporcional a lo que Dios te ha dado. El que es un agricultor que siembra poco, va a recibir poco. Sí, querido hermano, lo otro, el cuarto, es el crecimiento continuo. El dar constante es un acto de disciplina y perseverancia que demuestra que la persona no está estancada en su fe. Un creyente maduro entiende que debe crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, de manera continua, lo que incluye crecer en la generosidad. Si ser constante en el dar es un signo, querido hermano, de madurez espiritual, ya que demuestra un carácter de íntima comunión con Cristo, de que Él va a ser el que va a suplir tus necesidades, que Él va a guiarte. Es un acto de generosidad y humildad. Reconocer que, ¿saben qué? Tiene razón el pastor, yo siempre estoy divagando entre el diezmo, entre dar, entre esto. Querido hermano, es un acto espiritual. Y créeme, yo quiero que tú seas prosperado en todo. No quiero que seas millonario, yo quiero que seas prosperado en todo. Y esto, querido hermano, yo sé que a veces se trata mal en la iglesia. Pero yo también haría mal con callar esto, porque yo quiero que ustedes crezcan en la obra como yo crecí, como Dios tuvo ese trato conmigo, ese trato amoroso. Por eso que a mí no va este asunto de pronto tan legalista, que créanme, que, querido hermano, que a veces esa cuestión, yo entiendo que la alianza tiene su reglamento y todo, que son parámetros para regirse, ¿no es cierto? Pero no es la Biblia.
Y hay cosas que a mí de pronto yo digo, bueno, pero ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? Entonces créanme que de mí nunca van a escuchar un juicio porque no diezmó ni ofrendó. Al contrario, yo creo que sea bendecido. Y Dios va a entrar en esos procesos contigo. Y cuando estés trabajando en esos procesos, si te complica venir y dar constante, yo te animo, hermano, espérate, no lo des. Pero cuando Dios se revela a tu vida, sé constante. Es un crecimiento continuo. Santiago, querido hermano, dice: hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esta clase de fidelidad está muerta. Por eso que el texto del principio, hay algo que me gustó mucho que lo quise poner, que es la parte última. Dice: luego Jesús les dijo la siguiente ilustración, después de que le hablaba del dar, les dice: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? No, lo que le está diciendo, enséñalo. Enseña la generosidad, enseña el dar, tu tiempo, tu servicio, tu finanza delante de Dios, enséñalo. Dice: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? No, caerán los dos en una zanja. Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Entonces, querido hermano, les animo. Santiago está hablando algo muy importante y dice la última parte: lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada de lo que le demuestre. Esta clase de fidelidad está muerta. En términos prácticos, esto significa que nuestro dar no debe limitarse a contribuciones financieras. Estamos llamados a dar en todo ámbito de nuestra vida, en nuestro tiempo, nuestro servicio y también en el área financiera. Así que, querido hermano, yo te animo, y la cantidad no es... Yo una vez, me acuerdo que en la iglesia estábamos haciendo una clase de bautismo y yo le dije, eran todos jóvenes, y le dije al diácono que está haciendo la clase: entrégale a cada uno cuando termine un sobre 10. Una hermana le dice: no, pero pastor, ¿cómo si ellos no ganan recién mesada? Sí, 10. Y hay hermanos que todavía se acuerdan cuando yo, cuando terminaba, le entregaron un sobre, porque queremos que seas prosperado. A veces nos toca estar en la cuerda floja, sí, querido hermano, pero en esos momentos es donde más se demuestra el amor a Dios. ¿Ya? Es más, ¿no? Terminamos, querido hermano, y voy a pedir que pase el Ministerio de Alabanza. Quiero cantar una canción con usted, y quiero decir una frase que se llama de un pensador, Khalil Gibran. Decía: la generosidad es dar más de lo que puedes, y la arrogancia es tomar menos de lo que necesitas. ¿Ya? Qué palabras importantes. Así que animarte, querido hermano, animarte. Cantemos ¿qué cantar? ¿Cuál era? Ese, ¿sí? Y de ahí vamos a tomar Santa Cena. Pero antes de empezar, querido hermano, mi oración está con ustedes en que realmente puedan descubrir esto. Porque yo sé que no es fácil, yo sé que nos cuesta, que tenemos lucha, pero, querido hermano, yo quiero que crezca en el Señor. Un hermano una vez llegó una carta y me gustó mucho. Decía: pastor, de esta iglesia yo quiero hacerme miembro de la iglesia, pero con todo lo que significa, hasta con la ayuda financiera. Y me gustó tanto eso, porque yo dije: persona madura, ha entendido. ¿Ya? Querido hermano, yo quiero que el Señor te bendiga, te prospere.
al Señor.